y sucedáneos del tabaco, ¿hacia dónde vamos? En nombre mío, en nombre de la Oficina Asesora de Planeación de Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les doy la cordial bienvenida. A continuación, unas recomendaciones generales para nuestra sesión. Primero, les solicitamos mantener desactivado durante la sesión el micrófono, activarla cuando deseen participar, levantan la mano y desde el sistema de videoconferencias les activarán el micrófono. Segundo, la cámara, favor mantenerla desactivada durante la sesión y activarla cuando desean participar. Tercero, en el chat pueden hacer preguntas o sugerencias acerca de nuestra sesión. Cuarta, levantar la mano para hacer apuntes o notas, participaciones o preguntas. Activarla y desactivarla cuando finalicen su participación. Quinto, les solicitamos desconectarse al finalizar la sesión. Les recordamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y en unos próximos días podrán consultar el video de la misma en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Salud. La agenda, tenemos una apertura en nombre de la doctora Maritza Silva Vargas. Ella se disculpa, no podrá estar con nosotros hoy. Ella es la coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Segundo, una introducción a cargo de nuestro jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el ingeniero Weimar Pasos. Tercero, presentación del tema cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos imitadores y sucedáneos del tabaco, ¿hacia dónde vamos? Cuarto, una franja de preguntas de todos nuestros invitados. Y quinto, cierre de la sesión por el ingeniero Weimar. Bueno, al respecto, les recordamos que Diálogos en Salud es un espacio académico cuyo propósito principal es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones en temas de interés en salud pública. En tal sentido, y por ser un tema esencial en la salud pública de los colombianos y del mundo entero, hoy trataremos el tema de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos imitadores y sucedáneos del tabaco, ¿hacia dónde vamos?, en el cual abordaremos aspectos relacionados con el consumo de estos nuevos productos. Al respecto, les recordamos que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores son dispositivos diseñados originalmente para permitir a las personas inhalar nicotina en forma de vapor sin tener que utilizar el cigarrillo convencional. La acción de inhalar y exhalar estos aerosoles se conoce como vapear. Es así como la comercialización de este tipo de dispositivos inició hacia el año 2007 y a partir de entonces su distribución y consumo se ha propagado hasta convertirlos en los productos inhalados de uso más frecuente entre los jóvenes de diferentes partes del mundo. Para ampliar un poco más el contexto de nuestro tema, a continuación, unas palabras del doctor Weimar Pasos Enciso, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Doctor Weimar, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, y un cordial saludo y por supuesto también para nuestros panelistas que ya están conectados. Estos sistemas electrónicos de administración de nicotina y también los que son sin suministro de nicotina, el cual este es el nombre técnico de estos productos conocidos también como cigarrillos electrónicos, son productos que están convirtiéndose actualmente en un problema de salud pública. Es por eso que lo traemos hoy a Diálogos en Salud, ya que a pesar de que se tiene esta evidencia científica sobre el impacto que tiene en la salud, puntualmente asociado a un mayor riesgo cardiovascular y también a enfermedades pulmonares, pues efectivamente se sigue aumentando su consumo. Y esto se debe un poco también a que no se tienen los estudios suficientes para poder determinar este comportamiento de consumo. Y lo que sí se tienen son algunos datos que generan una gran preocupación sobre el uso de estos productos, sobre todo en la población adolescente y la población joven, donde según el tercer estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en poblaciones universitarias, desarrollado en 2016, se estimó que cerca de un 16% de los universitarios han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida. Y en el mismo sentido, la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes en el 2017 reportó que el 15.4% de adolescentes entre 13 y 15 años encuestado había consumido estos cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida. Ahora bien, que las fuentes no relacionan prevalencias altas de este consumo regular de estos dispositivos
en los últimos años se ha normalizado debido al aumento de la publicidad, a la expansión de los canales de distribución, a la reducción rápida de precios, haciéndolos más llamativos y más accesibles a la población, principalmente en esta población que decimos de adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, la baja percepción que se tiene del riesgo que se incurre, que existe sobre este consumo, ha contribuido a que se pueda expandir este mercado para este tipo de productos. A continuación, pues los invitamos a conocer información relevante de estos cigarrillos electrónicos, sus componentes, el riesgo para la salud, los retos que tenemos como entes del sector salud y las apuestas que tenemos en cuanto a políticas públicas. De nuevo, quiero darles mil gracias a todos por su asistencia y sean todos cordialmente bienvenidos. Mil gracias, doctor Weimar. A continuación les presento a nuestros expositores del día de hoy. Tendremos a la doctora Blanca Llorente Carreño. Ella es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes, máster en salud pública con énfasis en medio ambiente de la Universidad de Londres. Tiene 10 años de experiencia en docencia e investigación en temas relacionados con economía, ambiente y salud. Adicional a esto, ha desarrollado intervenciones comunitarias para la prevención de enfermedades no transmisibles, coordinando iniciativas para la promoción de buenas prácticas sociales, ambientales y de derechos humanos en el sector empresarial. Actualmente se desempeña como directora de investigación de la Fundación ANAAS. Nos acompaña también el ingeniero Camilo Andrés Silva Pérez. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Ibagué, estudios de liderazgo por la salud, control del tabaco y en la actualidad cursa una especialización en gerencia de proyectos. Actualmente se desempeña como profesional del equipo de control del tabaco del Grupo de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Y asimismo, la doctora Adriana Gómez Gómez, nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo humano y magíster en psicología, con estudios recientes en liderazgo para la salud y control del tabaco, profesional especializada del Grupo Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable en la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles y actualmente hace parte del equipo para el control de tabaco del Ministerio de Salud y Protección Social. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestros expositores y les doy paso a ustedes. Doctores, buenos días. Buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado en la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales de este Ministerio de Salud y Protección Social. Muchísimas gracias también para nuestra invitada de lujo, de honor, y lo decimos con toda la gratitud del mundo. Bienvenida, doctora Blanca Llorente. Y básicamente lo que queremos en este espacio es generar una conversación alrededor de este tema tan importante, tan vigente y tan necesario, y contarles que desde todos aquellos que hacemos parte actualmente de la comunidad del control de tabaco, como lo hemos denominado de manera cercana, pues el mensaje que queremos dar es un llamado en este momento a la información asertiva y a la divulgación de la misma en este tema de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas electrónicos sin nicotina. Entonces, muchísimas gracias al doctor Weimar y a todo su equipo por este espacio que nos ha dado, que sabemos es amplísimo, le llega a muchísima gente, es un espacio del que como funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social nos sentimos orgullosos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante y que sabemos que sirve para llegar a una gran cantidad de población. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación un poco hablando o abordando la historia del tabaco y de ver cómo llegamos a estos nuevos dispositivos. Luego hablaremos profundamente sobre los diferentes tipos de nuevos dispositivos, contenidos, componentes y demás. Abordaremos temas también relacionados con los efectos en la salud y posteriormente le daremos la palabra a la doctora Blanca Llorente para que nos cuente un poco el contexto internacional que tienen estos nuevos dispositivos. Finalmente abordaremos los datos sobre consumo en Colombia y hablaremos sobre algunas opciones de política pública que tenemos actualmente para la reglamentación de estos productos.
Entonces, un poco pues abordando el contexto histórico que tiene el tabaco, pues vale la pena resaltar que pues, la hoja de tabaco existe desde pues, el inicio de las plantas hace 480 millones de años, o pues si son de pronto más de la línea o de una creencia, es básicamente, según la Biblia, desde el tercer día de la creación. Entonces allí digamos que la planta pues crece normalmente en la naturaleza y sobre 1492, que es el año del descubrimiento de América, pues los españoles comienzan a notar pues el consumo de este producto por parte de los aborígenes del continente. Asimismo pues su uso en rituales y demás, y comienzan a ver un constante interés en dicha planta. Sobre ya el siglo XVI, hacia 1530, tal vez, pues comienzan los primeros cultivos de la hoja de tabaco por parte de la corona española y comienza su expansión, digamos que a los diferentes mercados europeos principalmente y posteriormente, hacia finales del siglo, ya pasaría hacia todo lo que tiene que ver con Rusia y el mercado asiático. También sobre 1570, pues digamos que comienzan estas primeras investigaciones por parte del botánico Francisco Hernández sobre el efecto que tiene el tabaco en la salud y los beneficios que ello conlleva. Entonces, digamos que allí parte, digamos que esa revolución o ese deseo del consumo. Ya sobre el siglo XVII, pues hay una expansión masiva de los diferentes imperios colonialistas. Entonces, Inglaterra pues tiene sus cultivos sobre Florida y Virginia, Portugal tiene sus cultivos en Brasil, España los tiene en Nueva Granada, Nueva España y algunas islas del Caribe. Sobre el siglo XIX, más puntualmente hacia finales de la Revolución Industrial, pues se inventa la primera máquina para hacer cigarrillos. Esto, digamos que expande en mayor medida, pues, el consumo de estos productos. Más o menos después de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920, pues ya es un producto que lo consume la mitad de la población del mundo. Ya digamos que también es un producto que hacia finales de la guerra comienza a ser consumido por mujeres y comienza a volverse como una alternativa saludable, entre comillas, porque digamos que algunas no se había investigado puntualmente sobre el tema. Ya sobre a mediados del siglo XX, en la década del 50, pues comienzan a salir las primeras investigaciones que relacionan el consumo de tabaco con enfermedades respiratorias. Comienza con Richard W. Bradford Hill. Sobre 1962, pues comienza o sale el primer informe relacionado entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Hacia el 64 aparece el primer informe del cirujano general acerca del tabaquismo y sus efectos en la salud. Y ya en el año 81, Takeshi Hirayama comienza a investigar sobre los efectos que tiene no solo para el fumador, sino que es la primera investigación importante sobre los consumidores pasivos de los cigarrillos y la relación que existe con el cáncer de pulmón. Y luego, entre 1995 y 2003, ya conociendo estos efectos o el impacto que este producto tiene en la salud de las personas, pues se comienza a negociar el primer tratado jurídicamente vinculante promovido por la Organización Mundial de la Salud, y es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, el cual es adoptado en 2004 por 168 países, y Colombia lo adopta entre su ordenamiento jurídico en 2006, mediante la Ley 1109 del 2006, que pues posteriormente es ratificado en el año 2008, y que es reglamentado mediante la Ley 1335 del año 2000. Entonces, eso es en cuanto al tabaco. La historia del cigarrillo electrónico pues va muy de la mano con el surgimiento de las primeras investigaciones. Entonces, hacia 1968, Herbert Gilbert crea el primer, digamos que, prototipo de cigarrillo electrónico. Sin embargo, pues estaba muy adelantado hacia su época y en ese momento pues todavía era totalmente aceptable fumar en público y era hasta pues considerado como una herramienta o un elemento de estatus. Entre los años 1980 y 1990 se generan diversas patentes, principalmente por empresas tabacaleras,
y farmacológicas sobre los diferentes, bueno, sobre los cigarrillos electrónicos. Entonces, sin embargo, pues estas se quedan en patentes y se quedan un poco allí porque en ese momento, pese a que ellos ya conocían las consecuencias que tenía el consumo de tabaco, pues no se consideraba un problema de salud y, no, y estaba, pues digamos que era socialmente aceptable su consumo. Hacia el año 2001, John Lick, cuyo padre muere de cáncer de pulmón, pues es la primera persona que desarrolla un cigarrillo electrónico ya un poco enfocándolo hacia un nivel industrial, el cual comienza a venderse sobre el año 2003-2004 en China y Japón, y este se expande pues al resto del mundo en los años siguientes. Entonces ya comienza a coger el mercado europeo y de allí pues salta lógicamente pues a nuestro continente. En el 2015 hay un hito bastante importante para esta industria y es cuando comienzan a descubrir pues, las sales de nicotina. Entonces, anteriormente pues estos productos estaban basados en una base libre de nicotina, los cuales no permitían, digamos, que tener una mayor absorción en el organismo de nicotina, siempre y cuando en 2015 pues ya hay una expansión de este consumo y ya permite que los niveles de nicotina que pueden absorber por medio de estos productos pues, sean cada vez mayores. Y entre 2015 y 2022 pues hay una expansión considerable de este mercado, hay una reducción significativa de los precios y muy rápida, y comienzan a llegar a unos mercados muy fortalecidos, comienzan debido a, digamos que a la disminución de fumadores habituales que había para ese momento y la preocupación que existe, pues la industria tabacalera comienza a adquirir algunas de las empresas que producen cigarrillos electrónicos y comienza a volverse, digamos, que una problemática que, digamos que a nivel o en el contexto colombiano, pues ha surgido diferentes, han surgido casi 5 proyectos de ley que están buscando reglamentar estos productos debido a la preocupación que causa la expansión en su consumo. Listo, Cami, con esta introducción que hace Camilo de esta historia que además es muy interesante porque todo tiene un origen, pues quiero contarles en este momento cómo estos tipos de productos sucedáneos e imitadores de productos de tabaco. Y este nombre surge porque precisamente como Ministerio de Salud y Protección Social y como equipo técnico, esa es la apuesta que queremos hacer, que más adelante lo ampliaremos en otra diapositiva, la apuesta que estamos buscando desde lo legislativo para poder hacer lo necesario para reglamentar, regular más bien estos productos. En cuanto a los tipos de estos productos, están como, hay dos grandes grupos, los que denominamos cigarrillos electrónicos y el otro grupo son los productos de tabaco calentado. En el marco de los cigarrillos electrónicos hay dos tipos, también hay como dos subcategorías en estos cigarrillos electrónicos, y están los sistemas electrónicos de administración de nicotina como tal y los sistemas electrónicos sin suministro de nicotina. Un dato para contarles acá muy importante que lo tengan en cuenta: actualmente estos productos no están cobijados por la ley 1335 de 2009. Sin embargo, un tip que les podemos dejar a quienes están conectados aquí en este momento y empiezan a preguntarse, pues, ¿qué brazo normativo que pudiéramos ir utilizando para tener como ese soporte normativo mientras logramos hacer lo que les vamos a contar más adelante en acciones de política pública en el legislativo? Es que se puede proteger a la población en general de su exposición con base en la Ley 9 de 1979. Y estos productos, aunque son nuevos, entre comillas, son nuevos productos, pues los problemas siguen siendo los mismos del cigarrillo tradicional, como lo vamos a ver más adelante en esta presentación. El otro gran grupo son los productos de tabaco calentado, que ustedes los ven en la pantalla, en la diapositiva en la esquina inferior derecha. La presentación de estos productos, y que ahorita vamos a hablar también de esto, pues llama la atención, ¿cierto? Y estos sí están presentes en la ley 1335/2009, están, digamos, de alguna manera reglamentados. Ustedes ven ahí con un dispositivo de estos donde hay productos de tabaco calentado, y no sé, Cami, si quieras ampliar un poquito más a qué hace referencia específicamente estos productos de tabaco calentado. Básicamente la diferencia que tienen estos productos de tabaco calentado es que poseen una columna de tabaco
la cual es calentada pues, por medio de un dispositivo electrónico. Entonces, básicamente, la diferencia que existe con los productos de tabaco tradicional es que los productos de tabaco generan una combustión con base en la llama que generan, mientras que estos, pues, con un dispositivo que calienta la nicotina que está dentro del dispositivo. Listo, Cami, muchísimas gracias. Y ahí está uno de los primeros caballitos de batalla, y perdónenme utilizar este término coloquial, de la industria tabacalera, ¿no? Ellos insisten en que lo que hace daño para la salud con respecto a los cigarrillos tradicionales y la diferencia con estos es precisamente ese proceso de combustión, pero como lo vamos a ver más adelante, pues eso no es del todo cierto. Listo, Cami, siguiente. Bueno, y aquí seguimos ahondando en estos dispositivos, en estos nuevos dispositivos de cigarrillos electrónicos, para contarles, como les decíamos anteriormente, que los sistemas electrónicos de administración de nicotina son dispositivos que se calientan. Cami ya lo venía contando, se calientan. Esta solución que se adiciona a estos dispositivos crea aerosoles y estos son inhalados por los consumidores. Estas sustancias, digamos, estos aerosoles contienen saborizantes y usualmente son disueltos en sustancias como el propilenglicol, la glicerina y la nicotina, y puede contener otras sustancias químicas tóxicas. De eso ya tenemos evidencia y seguramente la doctora Blanca Llorente ahorita nos amplía también muchísimo, que ella está súper, igual que nosotros, pendiente de esa nueva evidencia que se genera. Y también con mucha atención en la revisión de esta evidencia, en el sentido que esté libre de conflicto de interés de la industria tabacalera. Sabemos que hay ejercicios de interferencia de la misma en los estudios, entonces hay que ser muy cuidadosos con esta revisión de evidencia. Y están nuestros sistemas electrónicos sin suministro de nicotina, que aunque no contienen nicotina, que como ya sabemos es una sustancia altamente adictiva y con efectos importantes sobre la salud de las personas, de todas maneras tienen un funcionamiento muy similar, es decir, que producen estos aerosoles, y en ese sentido quiere decir que los consumidores están inhalando sustancias químicas que tienen pues unos efectos negativos sobre la salud. Y queremos dejar acá como una frase clave de esta diapositiva, y es que aquellos que dicen que es solo vapor, que funciona igual, pues funciona igual que un aerosol y que no es inocuo para la salud, ¿sí? O sea, digamos, aquí hay otro de los hitos en los discursos de las industrias tabacaleras, y es decir, que esto es simplemente vapor, y que como es vapor, pues no tiene efecto sobre la salud, pero como estamos empezando a vislumbrar en esta presentación, claramente sí los tiene. Listo, Cami. Aquí, para nosotros es muy importante que quienes tienen acceso a la pantalla y puedan ver la diapositiva en este momento, se tomen unos segundos, unos minutos, un tiempito para observar la gráfica que tenemos allí en esta diapositiva. Y ustedes pueden ver allí precisamente las formas que estos dispositivos tienen en este momento y cómo han ido evolucionando de izquierda a derecha. Ustedes los ven y tienen formas que se nos parecen quizás a otras cosas, como memorias USB, por ejemplo, dispositivos para escuchar música, y que van enmascarando, si se quiere usar esa palabra, enmascarando lo que realmente contienen estos dispositivos. Entonces aquí pues estos sistemas electrónicos son los que se calientan, son los que permiten calentar esta solución de la que les hablábamos anteriormente para crear estos aerosoles, y que, como les mencionábamos antes, pues contiene saborizantes. Ahorita vamos a hacer un zoom a los saborizantes y por qué es tan importante ponerle atención a este aspecto. Y pues lo que les contábamos, que están disueltos en sustancias tóxicas como la nicotina. Ustedes, como les contaba en la evolución, ahí está la presentación de una pipa electrónica, un cigarrillo electrónico como tal. Hay otros dispositivos de sistema de tanque de gran tamaño, que ustedes ven cómo empieza a cambiar la figura, y cómo empieza, como les decíamos antes, cómo empieza a parecerse a otra cosa, no tanto a un dispositivo, a un cigarrillo o a una pipa. Otros dispositivos de tanque de tamaño mediano que empiezan a parecerse, por ejemplo, a esferos o estos correctores que usamos en la vida cotidiana para las labores de oficina o escolares, y los cigarrillos electrónicos recargables. Y ustedes pueden poner atención allí cómo se nos va apareciendo, cómo se parece, por ejemplo, a memorias USB o a estos empaques donde vienen, por ejemplo, las minas de los portaminas.
Y uno va pensando en estos productos en el entorno educativo, por ejemplo, ¿sí? Y cómo para un docente, como para una persona cuidadora en estos entornos empieza a ser difícil el reconocimiento de estos dispositivos. Y ahorita que hablemos de los efectos en la salud del grupo de interés, bueno, todo el curso de vida es un grupo de interés para nosotros en términos de esta problemática, pero cómo en los niños y los jóvenes que habitualmente transitan el entorno educativo, el entorno escolar, pues aquí digamos, el diseño de estos dispositivos pues promueve que sea de más difícil detección, digamos. Y están los cigarrillos electrónicos desechables que genera problemas en este momento para el medio ambiente en términos de cómo se hace la disposición final de estos dispositivos desechables. Entonces allí ya empezamos a evidenciar pues que efectivamente sí estos productos sí tienen consecuencias para la salud, para el medio ambiente, para las personas y las comunidades. Listo, Camilo. Adicionalmente, pues estos dispositivos también vienen básicamente en dos sistemas de cápsula abierta o cápsula cerrada. El de cápsula abierta permite pues que las personas consumidoras pues experimenten con combinaciones para generar esta solución. Y en los sistemas de cápsula cerrada pues básicamente ya viene establecida una combinación por parte de los fabricantes. Algunas partes de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y de los sistemas similares sin nicotina, pues básicamente todos están compuestos por una batería de iones de litio, la cual permite pues calentar el atomizador a cerca de 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit, ahí quedó un poco mal. También tienen un sensor, el cual permite que el cigarrillo electrónico se encienda cuando el usuario inhala o cuando presiona algún dispositivo o algún botón. Luego, pues tiene el atomizador, el cual es una bobina, que es el elemento que calienta la solución y convierte el líquido en gotas o en un aerosol en el aire. Y tiene el cartucho, el cual básicamente pues es el contenedor que contiene la sustancia líquida. Y viene rellenado o recargable, como les estaba comentando. Digamos que acá vamos a pasar un poco a hablar sobre los contenidos y los componentes, y antes de hablar de los contenidos y los componentes de un cigarrillo electrónico, pues queremos hacer un zoom importante hacia los contenidos del cigarrillo tradicional, debido a que hay una gran probabilidad de que las personas que consumen este tipo de dispositivos pues generen un policonsumo. Tienen 3 veces más probabilidad de generar un policonsumo, entonces queremos abordarlo desde allí. Entonces, el tabaco tradicional pues tiene cerca de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 tienen algún efecto en la salud. Y cerca de 69 sustancias están asociadas directamente con enfermedades o con cáncer. Entonces, algunas de las sustancias que resaltan de los componentes del cigarrillo, pues está el plomo, el cual es un gas combustible, el mercurio, el cual es venenoso y es usado en termómetros, la naftalina, creado como cuando se quema el combustible, la nicotina, usado para generar esa dependencia, y también es usado en insecticidas, alquitrán, el cual es un agente altamente cancerígeno, el amoníaco, el cual es un químico utilizado para limpiar pisos, el formol, el cual es usado para la conservación de cadáveres, el arsénico, el cual pues también es un veneno, el monóxido de carbono, que es el gas de los tubos de escape de los vehículos, el fósforo, que es una sustancia combustible y venenosa, el benzoripireno, que es una sustancia cancerígena, y el cadmio, que es usado en las baterías. Entre los 7.000 componentes pues están estos que tienen una importancia, pues un zoom importante. Los contenidos de los aerosoles producidos por el vapeo, pues digamos que se encuentran sileno, metales pesados, fenoles, glicerina, nicotina, etilbenceno, butaldehído, benceno, acetaldehído, partículas ultrafinas, saborizantes, acreolina, acetona, tolueno, formaldehído, hidrocarbonos y propilenglicol. Listo, entonces Perdón, ya... Adri. Sí. Adri, perdón, los interrumpo. Tenemos una preguntita en el chat que nos dicen, antes de que sigamos con los siguientes temas,
Nos preguntan que qué tipo, buenos días, productos como los snus, ¿cómo se clasifican? ¿Son de los que ya nos hablaron? No, SNUS. sí, los snus son unos productos de tabaco que no necesariamente son para consumir por las vías respiratorias, ¿sí? Hay, digamos que diferentes tipos de dispositivos que existen también para consumir por lo menos en la vía oral o para mascar, como el tabaco para mascar, y el snus es un tipo que no tiene digamos que no tiene un consumo similar al de los cigarrillos electrónicos. Entonces, si quieren, al final hablamos o abordamos ese tema. Sí, y también yo creo que la doctora Blanca Llorente, si quisieras intervenir, también súper válido desde tu conocimiento para aclarar ya esta duda que surge entre los participantes de esta conversación. Sin embargo, en Colombia pues no es muy habitual el consumo de snus. Este es un consumo que digamos que es más que todo en Europa que se ha visto el consumo del snus. Sin embargo, pues sí es para consumo por vía oral. Ujú. Sí, por eso es que no hacemos ese suma allí, porque en Colombia todavía, como dice Cami, no es, no ocupa un lugar importante en el consumo. Porque sí estamos haciendo este llamado con los productos, con estos productos de cigarrillos electrónicos, y Cami lo decía hace un rato, es por la rapidez en que se está masificando dicho consumo. Sí, vamos ahorita a explicar más adelante las causas de por qué se está masificando el consumo y es por eso que hacemos este llamado a poner el foco y poner el zoom aquí en estos productos. Más adelante lo ampliamos. Entonces, como les estábamos contando, Cami les mostró ampliamente los contenidos del cigarrillo tradicional y les dejó esa diapositiva muy chévere donde vemos una cantidad de sustancias que solo con el nombre, que a veces es difícil de pronunciar, sabemos que son sustancias químicas, y como sustancias químicas que de alguna forma llegan al organismo, pues evidentemente causan unos efectos para la salud. Entonces, algunas de esas sustancias que mencionaba Cami están asociadas, por ejemplo, la glicerina es una sustancia que puede llevar al desarrollo de neumonía y otras formas de presentación de enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo. Las sustancias asociadas a cáncer, y Camilo mencionaba algunas: metales pesados, formaldehído, acetalaldehído, butilaldehído, acriolina, acetona y otras, pues que están ya ampliamente estudiadas. Sobre todo los expertos en estos temas de cáncer ya identifican que estas sustancias y el consumo como tal de estos productos pues podría generar allí consecuencias para la salud. Las partículas ultrafinas que se generan en los aerosoles. Y voy a poner un ejemplo comparativo para la vida práctica, y es cuando los expertos empezaron a hacer los estudios con respecto a la transmisión rápida de COVID. ¿Sí? Que empezó a surgir la evidencia. Una evidencia muy fuerte que surgió precisamente fue de los aerosoles, ¿sí? Y cómo los aerosoles eran una fuente de contagio, digamos, del COVID, una fuente rápida, y por eso se necesitaban los ambientes ventilados, y por eso, es decir, los aerosoles en sí mismos sí son sustancias que contienen más bien sustancias que son tóxicas, y en este caso pasa igual, aunque no hay una combustión como tal del producto, que es a esta combustión que tradicionalmente se ha asociado el tema de la enfermedad por consumo de cigarrillo. En este caso, los aerosoles contienen partículas ultrafinas que se sabe incrementan el riesgo de enfermedad coronaria, de cáncer de pulmón y de asma. La nicotina como tal. Hay una gama de productos amplios donde lo que se hace es agregar la nicotina de manera líquida, con todas las consecuencias que ya sabemos: una sustancia altamente adictiva que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales, que puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes y en los jóvenes, y que es altamente peligroso para la salud de las mujeres embarazadas y de los bebés en gestación. Pero además aquí hay un riesgo adicional en el marco de estos dispositivos. Como la nicotina viene en forma líquida, se corre el riesgo, y ya lo estamos evidenciando en el entorno escolar precisamente, que las personas pueden poner más de la dosis
que debería ir en el dispositivo. Es decir, al ser líquida, digamos, cuando se consume un cigarrillo tradicional, pues se fuma el cigarrillo y, digamos, ahí hay un contenido específico de nicotina en ese cigarrillo. Aquí, como es líquida e implica la adición de este líquido al dispositivo para que pueda ser calentado, bueno, pueda hacer el efecto que se necesita, se corre ese riesgo. Y otra cosa que no lo tenemos aquí tan en la diapositiva, pero es que ya se ha evidenciado, ya hay estudios, ya se ha evidenciado la posibilidad de consumir otro tipo de sustancias psicoactivas con estos dispositivos. Entonces allí vamos viendo que podamos visibilizando por qué, por ejemplo, los niños y los jóvenes en este momento es un grupo de interés importante en el marco del curso de vida para generar acciones de política, ahí sí, y otro tipo de acciones que tienen que ver con la prevención del consumo de estos productos en este grupo de edad. Y otro componente clave aquí son los saborizantes que está usando la industria tabacalera para mejorar el sabor y estimular de esta manera el consumo de estos productos, principalmente en adolescentes. Entonces, aunque la industria tabacalera tiene el discurso de decir que estos productos van dirigidos a un target de personas, a un grupo de personas específico, como pueden ser aquellas personas que fuman y quieren dejar de fumar, pero se están valiendo de esas estrategias para ponerle, por ejemplo, estos saborizantes y hacer más atractivos estos productos a los chicos. Digamos que inicialmente un adolescente puede decir, no, pues es que el humo del cigarrillo tradicional es irritante, fastidioso, el sabor como tal no es el mismo. Y acá sí se está haciendo ese uso de esos saborizantes con las consecuencias con la consecuencia que son productos que se vuelven atractivos para los jóvenes y para los adolescentes. Listo, cambio. No sé si quieres agregar algo más ahí, Cami o la doctora Blanca. No, la doctora Blanca tiene en este momento unos problemas con el micrófono, entonces Ah, sigamos. ok, listo. Esta diapositiva que queremos mostrarles aquí es para reforzar lo que ya veníamos diciendo en la anterior diapositiva, los efectos de los cigarrillos electrónicos sobre la salud de las personas. Efectivamente, hay un riesgo cardiovascular cuando el uso del cigarrillo electrónico se da al menos durante un año. Se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y el uso diario de estos dispositivos duplica el riesgo de presentar infarto agudo de miocardio. Esto que les estamos contando está basado en la evidencia, o sea, hay estudios ya fuertes, libres de conflicto de interés que nos están dando la alerta sobre esto. Los riesgos respiratorios. Claramente el uso de estos dispositivos aumenta el riesgo de síntomas bronquiales y respiratorios. ¿Por qué? Por los aerosoles que se producen y que estos químicos presentes en estos aerosoles pues dañan las células y a largo plazo pueden aumentar el riesgo de cáncer. Intoxicación aguda. Y esto nos llama la atención muchísimo porque cuando en las noticias hemos sabido como de estas situaciones en algunos colegios donde los chicos se desmayan de repente, hay un grupo de chicos que se desmayan, parece ser por lo que ya hemos sabido por compañeros de organizaciones civiles que están más cercanos del entorno educativo, parece ser que detrás de esto hay consumo de estos dispositivos, de estas sustancias a través de estos dispositivos en los escolares. Entonces, la ingesta accidental de la nicotina causa intoxicación aguda, siendo más grave en los niños. Por lo que estábamos diciendo anteriormente, estos dispositivos permiten que esta nicotina líquida pues pueda ir más allá de la dosis que realmente debería estar allí y pues producir esta intoxicación aguda. Y la adicción como tal, claramente ya está ampliamente estudiado y ya sabemos que el uso de la nicotina causa adicción y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de muchos otros efectos sobre la salud. Acá pues se Entonces, resume un poco esas consecuencias o esos efectos en la salud, que está asociada a lesiones pulmonar, a efectos respiratorios agudos, a neumonía infecciosa y neumonía hipeloide, expresiones genéticas de las células epiteliales y bronquiales, a explosión y quemadura principalmente en rostro y manos, a irritación faríngea y de la boca, y también presenta tos seca, convulsiones, desorientación, insuficiencia cardíaca y congestiva. Y traemos esta imagen porque esto surgió de una noticia que salió en Estados Unidos hace cerca de 2, 3 años, donde un joven que consumía este tipo de dispositivos
pues digamos que le encontraron que sus pulmones eran o unos pulmones equivalentes a una persona. Él tenía 18 años y eran equivalentes al que tenía una persona de 70 años por el consumo de estos dispositivos. Entonces, digamos que queríamos, digamos que compartirles esta información también para que tengan mucho cuidado con la información que se recibe respecto al consumo de estos dispositivos, con lo que ustedes leen y lo que comparten. Con relación a estos o a la posibilidad de que estos dispositivos tengan unos efectos positivos para la salud. Sí, ya. Y haciendo ese zoom, como les decimos, para nosotros todo el curso de vida es de interés para este tema, pero hacemos ese zoom en los niños y adolescentes por las razones que ya les veníamos explicando con los efectos y cómo la industria tabacalera, aunque nos diga que no, efectivamente del marketing que está haciendo es para atraer a estos chicos, a los jóvenes, digamos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y pues está clarísimo que el uso de cigarrillos electrónicos en los jóvenes es causa de que pues nos preocupa, ya que usar la nicotina en cualquiera de sus formas es peligroso, como ya lo vimos, causa adicción y puede dañar el desarrollo cerebral de los adolescentes. Pueden exponer a los jóvenes a productos químicos dañinos y cancerosos desde temprana edad. El consumo de estas sustancias incrementa 3 veces el riesgo de consumir productos de tabaco tradicional e incluso otras sustancias psicoactivas. Y aquí quiero hacer un paréntesis con esto para explicarles, ya lo veníamos enunciando anteriormente, y es los estudios serios nos están diciendo que jóvenes que arrancan con este consumo con estos cigarrillos electrónicos, al final de un tiempo, digamos más o menos creo que es un año, después de cierto tiempo de un consumo regular de estos productos, terminan igual en el consumo del cigarrillo tradicional. Luego estamos viendo, y como Cami les va a contar ahorita en las cifras, estamos viendo en este grupo de edad particular un policonsumo. Entonces están consumiendo cigarrillos electrónicos y al final terminan consumiendo también en paralelo cigarrillos tradicionales. Y el llamado también aquí a esa posibilidad latente que existe de consumo de otras sustancias psicoactivas a través de estos dispositivos, ¿sí? Y pues bueno, que estos productos ya que están en el mercado pues tienen sabores a frutas, a mentas, a golosinas, chocolates, y pues estos saborizantes que ya le habíamos hecho el zoom anteriormente son atractivos para los niños. Y ahora pues los cigarrillos electrónicos están disponibles en todos estos sabores, ¿sí? Los cigarrillos electrónicos vienen con sabores. Y otra cosa que se ha visto es, Camilo lo contaba ahorita, la rápida masificación del consumo de estos productos debido a que están bajando muy rápido de precio. O sea, cuando empieza este consumo empezó como en un target de jóvenes de clase alta, digamos con un poder de adquisición grande. Aquí ya lo que estamos viendo es esa baja de los precios muy rápida, pero además en las dinámicas que se han encontrado es que chicos, 2 o 3 chicos se reúnen el dinero para comprar estos dispositivos, que ahorita en cuánto puede estar un dispositivo de estos, Cami, tal vez en cuánto se puede conseguir en este momento, 20.000 pesos. 20.000, 30.000, que si ustedes se dan cuenta, pues si hay 3, 4 chicos que hacen vaca, usando este término coloquial, hacen la colecta, pues, para comprar su dispositivo, pues realmente les vale 5.000 pesos. Entonces, también queremos llamar la atención sobre esto y la necesidad de informar, divulgar e informar de manera asertiva sobre estos productos. No sé si, Cami, quieras contar algo más ahí o seguimos. Digamos, bueno, adicionalmente, pues, estos dispositivos también generan un impacto ambiental. Entonces, tienen metales pesados involucrados que son involucrados en la fabricación de los dispositivos, el aumento de plásticos de un solo uso, el incremento de desperdicios tecnológicos debido a las piezas que hacen parte del dispositivo, así como la disposición de las baterías de iones de litio. Bueno, los desechos que pueden postconsumo, los cuales pueden propagar pues nicotina, plomo, cobalto y otras sustancias en el medio ambiente en cantidades tóxicas. Y se estima que en el mundo más de 1.000 millones de piezas son desechadas por productos de vapeo al año. Entonces, adicionalmente, pues hay una preocupación relacionada con que la mayoría de los consumidores de estos productos pues no tienen un conocimiento sobre los lugares apropiados para la disposición
o el desecho de estos productos, y más cuando se cuenta con algunos productos que también son pues estos cigarrillos desechables. Todo esto ya tiene evidencia, ¿no? Y la doctora Blanca precisamente en otro espacio nos contaba hace unos días sobre eso, de ese estudio de percepción donde se le preguntaba a unos jóvenes en Estados Unidos que bueno, que si ellos sabían qué hacer con estos dispositivos desechables, que los vimos como en la segunda o tercera diapositiva, y ellos decían que no, la mayoría decía pues que no tenía idea de cómo hacer esa disposición de este residuo. Así que estos productos también, si no nos llama la atención el daño que puede hacer sobre nuestra salud, sobre la salud como individuos, pero además de las personas que nos rodean, claramente pues aquellos que van por esta línea ambientalista muy pertinente para este nuevo milenio, pues tener en cuenta eso, ¿no? Que también afectan al medio ambiente y que también afectan a nuestros animales de compañía, según lo que ya nos va contando la evidencia. Y queremos dejarles esta caricatura de Matador. Ustedes saben que Matador es un caricaturista muy reconocido en el país. Es decir, para contarles que este tema ya está teniendo divulgación y pues bueno, creo que la caricatura lo dice todo, ¿no? Entonces se las queríamos dejar ahí en esta primera parte de la presentación. Le vamos a dar paso a la doctora A la Blanca. doctora Blanca. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Sí, sí, Blanca. Doctora, bienvenida, buenos días. Gracias. Bueno, vamos a ver, porque estoy conectada de manera doble, escuchándome. Entonces, por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Perdón, voy a hacer una interrupción antes de que inicie la doctora Blanca y tenemos aquí dos preguntas y un comentario. El primero nos dicen buen día, es importante mencionar que ya se consiguen en las tiendas de los barrios estos productos, eso es verdad, digamos que uno ya los ve promocionados en cualquier tipo de establecimiento. Lo segundo nos preguntan, en Colombia, ¿qué entidad autoriza la fabricación e importación de estos productos? Y si existe una política pública relacionada con el tema para que se pueda invocar en los manuales de los colegios. Les dejo esos comentarios. Listo. Digamos que, bueno, para abordarlo por puntos, el primero sí, evidentemente ya se consigue en las tiendas de barrio, se consigue en internet, se consigue casi que en cualquier lugar, se consigue en departamentos tan alejados como es Vaupés, Bichá. Tenemos evidencia en departamentos donde creíamos, perdóname que te interrumpa Cami, en departamentos, en ciudades donde creíamos que no había, ya hay consumo de vapeadores en departamentos del sur del país, en Vaupés. ¿En cuál otro tenemos evidencia, Cami, que nos contaban hace poco? En departamentos que tradicionalmente no tienen grandes cantidades de consumo, como son estos departamentos de la costa Caribe, también se está viendo una expansión importante en su consumo. Y el fenómeno, aquí también es súper clave, el fenómeno de las redes sociales. Sabemos que, por ejemplo, en la red social de Instagram, todos estos chicos influencers salen a conversar sobre sus temas de actualidad vapeando, ¿sí? Entonces, en su misma imagen muestran el vapeo como algo natural y súper, bueno, no sé cómo se dirá en el nuevo milenio, en nuestra época se decía, en los 90 se decía súper cool, súper chévere, súper, bueno, en esta época habrá otros términos, pero efectivamente muestran como esa sofisticación y como esa buena onda, por decirlo de alguna manera, y nos preocupa mucho porque llegan, parece ser que la industria tabacalera está haciendo como cortesías a estos chicos para que sigan pues promocionando de esta manera sus productos. Entonces el fenómeno de redes sociales y una anécdota que nos ha gustado contar en mayo, es que a nuestra coordinadora, la doctora Marcela Galeano, le llegó a su correo institucional. Estamos hablando de un correo institucional del Ministerio de Salud y Protección Social. Le llegó publicidad de alguna de estas marcas de dispositivos. Entonces es solamente para contarles que pues están ahí, están por todo lado y que la industria tabacalera tiene los recursos para hacer todo este marketing y claramente
contrario a su discurso, diciendo que es que estos productos ayudan a las personas que quieren dejar de fumar, pues lo que están haciendo en cuanto al marketing pues es totalmente lo contrario. Sabemos que están directamente llegándole a los más jóvenes y pues eso es una preocupación para nosotros. Listo. Muy bien, doctora Blanca, bienvenida. Muchas gracias. Espero que estén viendo mi pantalla bien, creo que sí. Y bueno. Sí, señora, ¿sí puedes maximizar el tamaño de la pantalla, por favor? Perfecto. Creo que swap. ¿Ya? ¿Ahora sí? Perfecto, mil gracias. Ya. Ok. Bueno, sí, muy interesante la conversación hoy que hemos tenido y pues espero aportar y de nuevo agradeciendo pues la invitación de Camilo, de Adriana y del ministerio para poder conversar sobre estos temas tan importantes y espero pues complementar algo de la información que ya nos han presentado. Hago primero mi declaración de conflicto de interés en cumplimiento con las disposiciones del Convenio Marco para el Control de Tabaco. Declaro que ni yo ni la organización que represento recibimos ningún tipo de contribución o ayuda financiera o de otra índole de la industria tabacalera y por tanto podemos referirnos a estos temas sin ningún conflicto de interés. Hablemos un poco de la situación del mercado y voy a por simplificar el discurso cuando hable de sistemas electrónicos de administración de nicotina, o sea, por favor quiero que entiendan que me estoy refiriendo también a los sistemas que no tienen nicotina, porque en realidad estamos tratando esta categoría como una sola, porque tienen los mismos retos regulatorios y retos muy parecidos en términos de salud. Entonces voy a referirme a la situación del mercado. Luego vamos a hablar de la respuesta regulatoria en el mundo y del estado del debate en Colombia, quizás reiterando en algunos puntos que mis colegas del ministerio ya han mencionado. Traigo a colación este dato que es el dato más representativo a nivel poblacional que tenemos de nuestras propias encuestas, que es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2019, que por cierto es la muestra más grande que tenemos de este estudio, de la tercera versión que se hace de este estudio, cerca de 50.000 observaciones a nivel territorial con representatividad a nivel departamental. Eso es realmente un estudio muy poderoso, pero obviamente este es un fenómeno que es menos frecuente que el tabaquismo, ¿no? Entonces, pues es más difícil de capturar. Sin embargo, llamo la atención que los coeficientes de variación de la mayoría de los resultados son razonables para sacar conclusiones. Entonces, por eso lo uso, y lo uso porque es el mejor estudio que tenemos hoy en día para tomar una foto de lo que está pasando con nuestra población. Lo que ustedes ven ahí en estas barras verdes y amarillas son los resultados de quienes responden a la pregunta si han fumado alguna vez en la vida. Eso es lo que está en la barra verde, por edades simples, entre 12 y 65 años, que es la población encuestada en este estudio en particular. Y lo que ven en amarillo son los que contestan si han fumado o vapeado, si hace las dos cosas, si nos reportan que usan las dos cosas alguna vez en la vida. O sea, llamo la atención que es la medida más laxa. Esto no nos quiere decir que toda esta gente se volvió consumidora habitual, no, pero pues ya nos da una señal de alarma. Primero, les llamo la atención dónde está concentrada esa mancha amarilla de policonsumo, claramente en la población menor de 24 años. Y están reportándonos tan temprano como 14 años. Consumir ambos productos, haber probado ambos productos. De nuevo, no es que estemos diciendo que esta gente automáticamente todos estén convirtiéndose en consumidores habituales, pero ya es una señal de alarma. A la derecha ustedes ya ven la distribución por edades de manera agregada y vemos pues que la gran mayoría de los usuarios, eso sí ya en el último mes, cuando se pregunta, ¿usted va peor el último mes? El 65% de los que contestaron afirmativamente están en el grupo de 30 años o menos. Pero de hecho, pues como ven ustedes en la distribución por edades simples, claramente esto es una situación que está concentrada en niños y en preadolescentes y adolescentes, sobre todo. También les llamo la atención sobre la realidad de que esto puede cambiar muy rápidamente a la luz de lo que estamos viendo en Estados Unidos y el
disparador de estos, los disparadores de estos consumos en jóvenes son dos. Uno, muy importante, los precios. Los precios son muy importantes. En 2020, una marca muy conocida de vapeadores que se distribuyen, los OXXO, valía 120.000 pesos. En 2021, el precio era 20.000 de ese mismo producto. ¿Sí? Y sabemos que la industria tabacalera tiene capacidad, porque tiene la capacidad financiera para hacerlo, de seguir bajando los precios, sacrificando obviamente márgenes de ganancia unitarios, pero pues obviamente con miras a expandir el mercado y tener ganancias más por el lado extensivo, ¿sí? Es decir, por volumen y no tanto por unidad. Entonces, ese es parte del negocio, ¿sí? Entendamos eso. El segundo elemento que es dinamizador del consumo, claramente, y lo sabemos porque esa es la experiencia de tabaco, es la publicidad, ¿sí? Entonces, esos dos elementos hay que tenerlos muy en mente porque pues no son estáticos. Ahora, para sumarle a la evidencia que ya Camilo y Adriana muy extensivamente han presentado sobre los daños a la salud, llamo la atención también sobre este paper publicado hace un par de semanas, que ya nos dice, ya no solamente el tema de la plausibilidad del daño, que ya está establecida por el tipo de componentes que estamos observando en estos productos. Hay una plausibilidad y un mecanismo conocido. Lo que no hemos medido es a nivel poblacional cómo se manifiesta en términos de magnitudes en morbimortalidad, pero ya tenemos unos indicadores intermedios de utilización de los servicios de salud en Estados Unidos a partir de encuestas poblacionales. Y lo que concluye este estudio que utiliza observaciones de una encuesta poblacional entre 2015 y 2018, es que quienes utilizan cigarrillo electrónico, ya sea de manera exclusiva o de manera dual, con concomitancia de otros productos de tabaco, aumentan de manera importante la utilización de los servicios de salud y por lo tanto hay un sobrecosto atribuible a los cigarrillos electrónicos. Eso ya es una primera evidencia de cosas muy tangibles que nos mandan un campanazo de los efectos poblacionales, porque es que siempre en las discusiones que me toca a mí asistir en el Congreso, como que nos reducimos a una discusión individual, del daño individual. Ojo, porque es que los impactos poblacionales ya los estamos midiendo, ya estamos encontrando en la literatura internacional mediciones de los sobrecostos que son atribuibles. Entonces, quería, de todos los estudios que podríamos destacar, creo que este me llama mucho la atención, además por la novedad. Por cierto, esta presentación ya la tiene Camilo en su correo, entonces la puede poner a disposición de quienes quieran y ahí está el link a esta literatura. Ahora, hablemos un poquito del contexto en el mercado global. Haciendo la salvedad de que el negocio principal de la industria de nicotina sigue siendo el tabaco tradicional. Datos de la misma industria indican que el mercado de tabaco tradicional representa el 87% del mercado aún. Es decir, si bien es cierto, estas nuevas formas de consumo son una oportunidad de proteger el negocio para ellos, no es el juego del negocio principal, no es el producto más rentable. Para ellos sigue siendo el cigarrillo el producto más rentable y el producto estrella. Por eso no podemos descuidarnos tampoco en las medidas de control de tabaco orientadas al mercado tradicional, porque sigue siendo el nombre del juego más importante. Esto otro nos plantea nuevos retos y obviamente tenemos que adaptarnos y expandir el alcance de la regulación, pero sin descuidarnos. Indudablemente eso significa que el negocio de nicotina sí está cambiando. Los productores se están adaptando a un entorno regulatorio muy agresivo para ellos, porque las ventas de cigarrillos sí venían cayendo a nivel global en los últimos 10 años. Entonces, pues obviamente esto es una reacción natural de protección de su negocio. Hay un proceso de consolidación del nuevo mercado de nicotina. Si bien al principio surgieron unos startups, como el ejemplo de Blue en Estados Unidos o el ejemplo de Juul, que quizás es una marca que ustedes han escuchado porque pues ha estado involucrada en medio de polémicas, ha sido investigada en Estados Unidos por su publicidad dirigida a jóvenes, en fin.
Juul, una marca, la marca más consumida entre jóvenes hasta hace un tiempo, y Blue, la marca más consumida en el mercado de Estados Unidos, ambas empezaron como negocios independientes de las tabacaleras, pero poco a poco han sido compradas por la competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un negocio en consolidación donde los que tienen la billetera grande, que son las tabacaleras, que son industrias pues que tienen ganancias de 60.000 millones de dólares al año, o sea, para que se hagan una idea, pues eso es como la cuarta parte del Producto Interno Bruto en Colombia, ¿no? Es decir, ese es el tamaño y la capacidad de compra que tiene este negocio. Pues obviamente lo que ellos hacen es comprar a su competencia. Y de nuevo, lo que estamos viendo en el mercado de Estados Unidos es la historia que vamos a ver en el resto del mundo. ¿Cuál es el otro proveedor importante de cigarrillos electrónicos? La China. Y China era un negocio privado hasta hace un tiempo, pero este año el gobierno chino tomó la decisión de asumir el control de la producción de cigarrillos electrónicos en su país. Es decir, al igual que ya ocurre con el tabaco tradicional, es un negocio estatal, ¿sí? En China, que es obviamente una cosa que tenemos que tener en la mira, porque pues ya es un actor grande, es un proveedor importante del mercado de cigarrillos electrónicos en Colombia. Muchos de los cigarrillos que consumimos en Colombia, y aquí les voy a mostrar solamente un ejemplito, no sé si lo pueden ver en mi pantalla, pues yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es una marca muy popular entre jóvenes, desechable, de origen chino, que se consigue en una tienda de barrio, en cualquier esquina. Cuando lo compré hace unos 3 años valía 20.000 pesos. Hoy en día debe estar muchísimo más barato. Y por cierto, esa versión es desechable. Entonces la utilizo y luego la boto. Ustedes se dan cuenta que son muy bonitos. Los desechables no son precisamente unas cosas que no sean atractivas desde el punto de diseño. Bien, entonces esa es la distribución del mercado. El gran mercado en Colombia, entonces tenemos un mercado chino, que es también un productor importante y proveedor importante a nivel global. Y tenemos marcas americanas, tenemos marcas, un proveedor muy importante es la marca de British American Tobacco, que es Vuse, antes conocido como Vibe, entre otros. Y no descartamos pues que Japan Tobacco, que también es otra tabacalera que tiene presencia en Colombia, pues también termina importando su dispositivo electrónico de bandera. Hoy en día, por el momento que yo tengo conocimiento, no ha entrado al mercado. Doctora Blanca, perdóname, Sí, una adelante. interrupción. Nos están diciendo que no se está viendo la imagen, que si estás proyectando. Estoy proyectando un texto, pero yo la estoy viendo aquí en mi pantalla alternativa. ¿Será que no? Sí, Mauro, no, sí, la presentación la estamos viendo. Decían era que no se veía la imagen, el dispositivo que el estabas dispositivo mostrando. que mostraste. Ah, perdón, el dispositivo que mostré, a ver si lo puedo, no sé si lo están viendo ahora. No es que se ve borroso, pero sí logra uno ver, sí logra uno ver lo llamativo del color, ¿no? Yo estaba acá pensando en eso, que muy llamativo. Y les llamo la atención. ¿Y el nombre? El nombre es Storm, como tormenta en inglés. Thor, que está asociado a estos superhéroes de Marvel, por ejemplo. Además, por ejemplo, sí. Además, y entonces pues es muy fácil. Yo quito la boquilla de plástico y esa es la boquilla que la gente, eso se activa apenas yo aspiro. No hay que hacer nada. No hay que prenderlos, no hay que encenderlos, no hay que absolutamente nada. O sea, la curva de aprendizaje es nula. Comparen eso con lo que pasa con un cigarrillo tradicional, que hay que hacer varias experiencias hasta que uno realmente, pues yo nunca he sido fumadora, pero pues por lo que uno le cuentan los usuarios, las primeras experiencias son un poco torpes y complejas y además da malestar. Esto nada que ver, es totalmente distinto. Llamo también la atención sobre el contenido de la caja. No sé si ahí la están viendo, pero la caja no tiene ninguna información. No le dice a uno si tiene nicotina, ¿Diego está conectado? si no tiene nicotina, si lo único que tiene es cuál es el voltaje y cuál es el material de la carcasa, que es aluminio. Punto. Además está en inglés. Eso es violatorio del Estatuto del Consumidor. ¿Sí? Y esto que les estoy mostrando es el ejemplo del 99% del producto que uno encuentra en el mercado en Colombia.
es decir, información incompleta en un idioma extranjero. Y bueno, esta no tiene no reclama ningún beneficio en salud, pero hay otros que sí, que tienen, digamos, que ponen, esto le ayuda a usted a hacer la digestión, esto es orgánico, esto es bueno para el ambiente, en fin, 1000 cosas. Bien. Entonces, pues estamos viéndolo en vivo y en directo. Ahora, siguiendo ya con la estructura del mercado. La oportunidad de desarrollo de mercado, y lo vemos en las cifras en Colombia, sigue siendo los jóvenes. No hay tal que la prioridad es venderle a los fumadores actuales. Ahí no está el negocio. Y yo lo decía en alguna audiencia pública en el Congreso, les decía, si yo le presentara esto a mi junta directiva en una empresa de cualquier producto para decirles que es que el producto es solamente para atender a los fumadores, de los cuales yo sé que la mitad se van a morir prematuramente, pues no creo que ninguna junta directiva sensata que quiera cuidar su negocio aceptaría ese modelo de negocio como alternativa para supervivencia, ¿verdad? Lo que estamos encontrando es que esta es una oportunidad de redinamizar el consumo de tabaco, de debilitar la regulación vigente en tabaco y de abrir un negocio paralelo, ¿sí? Entonces, es un gana-gana. Esa es la estrategia de negocio que se está detectando de parte de estos productos. Ahora, por supuesto, ellos capturan un público que quizá ya no estaba tan entusiasmado con los cigarrillos. Son sabores nuevos, tienen un diseño más atractivo, son más fáciles de ocultar, son más discretos en sus formas de consumo, pero además no le disparan las alarmas a los papás porque no huelen mal, les parece que es una aromoterapia. Entonces, con la confusión que se genera, pues de nuevo se generan oportunidades de volver a recapturar un mercado que ya estaban perdiendo. Y por último, enfatizo en el tema de que los precios siguen bajando. Ese es el mayor dinamizador. Las empresas buscan crear entornos regulatorios favorables a la expansión del negocio, por supuesto, y el crecimiento futuro no está en la población adulta, sino, reitero, en niños y jóvenes. Y por supuesto, entonces lo que quieren es que la regulación les ayude a tener acceso. Lo más probable es que, y eso es lo que estamos viendo aquí en Colombia, que digamos, objeten cualquier cosa que les restrinja el acceso a sus consumidores y sobre todo a los consumidores jóvenes. Y aún más grave, la industria se ha apropiado del discurso de daño reducido, pero es un pseudo discurso de daño reducido. Y eso les ha permitido generar alianzas con organizaciones que vienen trabajando sobre el discurso de daño reducido en salud pública en otros frentes distintos a la nicotina. Pero entonces eso nos genera mucha confusión, porque nos genera unos interlocutores que no sabemos ya muy bien quiénes son. O sea, se borran las fronteras entre quién es la industria tabacalera, quién es el consumidor de nicotina, quién es el que promueve un discurso de daño reducido en salud pública. Y, ¿no? Y eso ayuda a generar mucha confusión. Pero de nuevo, lo que estamos viendo realmente es una instrumentalización del mensaje de salud pública, pero no con un objetivo de protección de la población, sino con un objetivo de introducir regulación débil que priorice el acceso sobre la prevención. ¿Sí? El acceso al producto sobre la prevención, que sigue siendo lo más costo efectivo en términos de salud pública a nivel poblacional, es la prevención, ¿no? Ahora, hablemos ya de cómo han respondido frente a este desafío a nivel global. Estos son datos del cierre del último reporte publicado de la epidemia de tabaquismo de la OMS, que hacía un repaso de cómo estaba la situación regulatoria sobre sistemas electrónicos de administración de nicotina y encontraba que alguna forma de protección existe en 111 países que adoptaron alguna forma de respuesta política. De ese grupo de 111, hay 32 que decidieron prohibir su venta. Entre esos, 9 son países de ingresos altos, 18 son países de ingresos medios y 5 son países de ingresos bajos. ¿Sí? Así están distribuidos esos 32 países que tomaron la decisión más drástica, perdón, que fue prohibir su comercialización o alguna forma de comercialización. 79 de esos 111, perdón,
han adoptado alguna medida regulatoria distinta a la prohibición. En un minuto voy a ahondar un poquito más sobre cómo se ve esa regulación. Ahora, tenemos 84 países que no tienen ninguna respuesta regulatoria específica. 84. Ahí está Colombia. Colombia no tiene una respuesta regulatoria específica para estos productos. Esto no quiere decir que no exista normativa que aplique. Ojo, ya les expliqué con el ejemplo del cigarrillo que les mostraba, que el Estatuto del Consumidor sí tendría algo que hacer al respecto, y el Código de Policía también, porque ahí hay unas disposiciones generales sobre consumo de sustancias psicoactivas y promoción del consumo de sustancias psicoactivas a menores de edad. Por lo menos tendríamos algo, no es regulación específica, pero de carácter general, que sí debería estar protegiendo por lo menos a los niños y a los jóvenes. ¿Qué vemos? Es una ausencia de implementación incluso de esas medidas no específicas, ¿no? Hay una dificultad ahí de lograr implementación por lo menos de esto. Pero Colombia claramente está dentro del grupo que no ha adoptado ninguna respuesta regulatoria específica. Ahora, ¿cómo se ven esas medidas en los países que las han adoptado? La mayoría de los casos uno observa ejemplos de países hay 30 países que han adoptado incluir dentro de los ambientes libres de humo los vapeadores o lo que llamamos aerosol en sentido estricto, ya como explicaban. Esto no es un vaporcito de agua, esto es un aerosol complejo con una cantidad de sustancias de preocupación. Entonces, hay 30 países que decidieron, mire, yo tengo unas disposiciones de ambientes libres de humo, ahí tampoco se pueden utilizar estos productos. Eso es muy importante porque la medida de ambientes libres de humo no solamente protege al no usuario, que ya tenemos algunos indicios de que estos son productos que ese aerosol pone en riesgo la salud de los no usuarios. De nuevo, todavía no suficientemente medido, pero ya sabemos, por ejemplo, que pues tiene material particulado y que aumentan las concentraciones de material particulado en espacios cerrados donde se utilizan esos productos. Luego, sí hay una afectación a la calidad de aire. Pero lo segundo que es muy importante es que esto nos desnormaliza el consumo. Y ahí viene un ejemplo concreto de cómo se utilizan estos productos para debilitar las medidas de control de tabaco, ¿sí? Entonces, de nuevo, 30 países lo han advertido de esa manera y por eso los han incorporado en su normatividad vigente de ambientes libres de humo. Hay 8 países que les están imponiendo advertencias sanitarias con pictogramas, ¿sí? Colombia no lo tiene para estos productos, pero es pionero en la región en haber adoptado advertencias sanitarias para los productos de tabaco calentado. Si bien uno no puede utilizar exactamente los mismos pictogramas porque no toda la evidencia que está disponible para cigarrillos se puede adoptar para cigarrillo electrónico, llamo, por ejemplo, la atención sobre la advertencia sanitaria en Colombia que está vigente, que advierte sobre el impacto ambiental. Eso sí lo podemos decir, eso sí está absolutamente establecido en la literatura. Sí, hay cosas que sí se pueden advertir con advertencias sanitarias, a pesar de que no tenemos toda la gama de evidencia para todos los desenlaces en salud. Entonces, eso para 8 países se está aplicando. Hay 22 países que están prohibiendo la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos. En algunos casos es solo para los dispositivos, pero hay 15 que lo prohíben también para los líquidos. O sea, no pueden hacerse promoción ni publicidad ni de los líquidos ni de los dispositivos en 15 países. Y 22 tienen alguna forma de prohibición para alguno de los dos componentes. En términos de monitoreo, pues tenemos 87 países midiendo encuestas poblacionales. Con encuestas poblacionales, la prevalencia en adolescentes. Ustedes ven que en Colombia pues tenemos alguna evidencia también. De esto la encuesta en escolares también indagó sobre el consumo de estos productos. Tenemos que seguir midiendo esto con mucho más cuidado. La encuesta de calidad de vida, que es muy buena para medir tendencias de consumo de productos de tabaco en general a nivel poblacional, lamentablemente tiene un protocolo que no nos permite capturar bien lo que está ocurriendo con menores de edad. Entonces, de nuevo, hay que seguir fortaleciendo la batería de instrumentos que tenemos de medición para poder capturar bien lo que está pasando con el mercado de cigarrillos electrónicos y sobre todo con el mercado en niños, niñas y adolescentes. Siguiendo con el tema de regulación,
tenemos que 42% de los países han establecido una edad mínima entre aquellos que no tienen prohibición, porque claramente pues, los que tienen prohibición pues, no se permite para nadie en el mercado legal. Y tenemos 9 países que han adoptado regulación de saborizantes. Y en un minuto les voy a mostrar un poco los retos que tenemos con ese tema de la regulación de saborizantes. Pero Reino Unido, que es un caso tan citado en nuestras discusiones, es un país que adoptó regulación de contenido, le puso un techo a la concentración de nicotina y restringe el número de saborizantes. Hay saborizantes expresamente prohibidos en Reino Unido. Estados Unidos tiene un método, eso está incluido dentro de ellos decidieron incluirlo dentro de sus procesos de aprobación de productos de tabaco, que deben ser preaprobados por la FDA, y pues hay que hacer un preregistro y pasan por unos criterios de revisión por medio de paneles de expertos, y se expiden, digamos, unos permisos para comercializar o no comercializar. Por ejemplo, Views, hay variantes de Views que se comercializan en Colombia que han sido rechazadas por la FDA, otras que sí han sido aceptadas. Y pues muchas veces lo que rechazan es porque tal saborizante lo consideran mucho más atractivo para los niños o ese tipo de cosas. Entonces ellos tienen un sistema de, digamos, de preregistro y de preaprobación que es discrecional, ¿no? Discrecional en el caso de Estados Unidos. Hay otros países que sí adoptan esas, como el caso de Reino Unido, que sí son unas listas taxativas de saborizantes permitidos y cuáles no. En fin, eso obviamente impone unos costos de administración, que es una de las razones por las que hay países que han optado por la prohibición, porque dicen es que administrar esto es muy complejo y entonces ponderando, digamos, y acudiendo al principio de precaución, prefieren irse por la medida de prohibición. Es una de las razones, no la única. Ahora, pasando al lado de medidas de impuestos y precios, hay 86 países que han adoptado alguna forma impositiva y más del 30% de este grupo no contempla un impuesto específico para los líquidos, ¿no? Que eso también sería ideal. En la última versión del manual de impuestos para productos de tabaco, hay un capítulo de la OMS, publicado en 2021, hay un capítulo dedicado a pues, a evaluar cuáles son las prácticas impositivas alrededor del mundo. Hoy no me voy a detener con mucho detalle sobre esto, pues, pero les llamo la atención sobre la importancia de consultar ese manual, porque pues es, creo yo, la revisión más extensa que hay sobre las experiencias impositivas. No es fácil diseñar una tarifa para estos productos, dada la enorme diversidad. Yo siempre digo que hay una relación estrecha, son dos caras de la misma moneda, tener una regulación que nos ayude a estandarizar al máximo el producto con una política impositiva que sea manejable desde el punto de vista administrativo. La medida que reduzcamos la variabilidad del producto y tengamos más estandarizadas las unidades, los contenidos, vamos a tener mucha más facilidad para establecer políticas impositivas más fáciles de administrar. Entonces, de nuevo, el que esté interesado en ahondar un poco sobre cómo se está manejando esto, y no hay todavía un único diseño que esté realmente evaluado a profundidad para saber cuál es el que mejor resultado ofrece en términos de salud pública, ese capítulo del manual de impuestos de la OMS de 2021 es muy recomendado. Ahora, lo que se concluye es que todavía los impuestos son bajos y solamente 3 países tienen una carga impositiva superior al 75% del precio de venta final para los líquidos de estos productos. Entonces, pues todavía hay mucho que hacer en términos de medidas impositivas. Ahora, algunas novedades en términos de normatividad. Sabemos que Finlandia es el tercer país en adoptar el empaquetado plano para estos productos y va a entrar en vigencia, lo anunciaron este año, pero va a entrar en vigencia en mayo del año entrante. Los otros 2 países que ya adoptaron esta medida fueron Israel y Dinamarca. Hay países que están imponiendo tasas de vigilancia. Como es tan costoso, es mucho más costoso vigilar este producto que el de cigarrillo tradicional. Imagínense los países que tienen prohibiciones de saborizantes y de contenidos. Tienen que tener laboratorios para hacer muestras y evaluar si lo que dice el productor que está vendiendo efectivamente es. Hay que tener, pues, obviamente,
digamos, una burocracia en el buen sentido de la palabra establecida y formación de técnicos que sepan de estos temas. Todo eso impone unos costos de administración de la vigilancia. Entonces hay países que ya han impuesto tasas de vigilancia porque definitivamente es un mercado que nos está generando también unos costos a las autoridades, ¿no? Entonces, el tema de considerar tasas de vigilancia creo que es algo que vamos a tener que poner en la mesa a futuro si es que este país insiste en no irse por el lado de la prohibición como lo han hecho países vecinos como Panamá o México. Bueno, y por cierto, pues está el tema de México que recientemente, la semana pasada, anunció que va a ampliar la prohibición. Ellos tenían la prohibición a la importación, ahora se extiende a toda forma de comercialización. China adopta unas medidas técnicas para, sobre los contenidos, las concentraciones, qué aditivos son permitidos. Eso, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo que les tengo sobre el tema de contenidos, tiene sus más y sus menos. Realmente, lo de las normas técnicas, lamentablemente, lo que estamos observando es que hay mucha interferencia de la industria y que las listas taxativas de qué productos se permiten en los contenidos, pues realmente todavía no están muy estandarizados y no vemos una convergencia. Entonces, si bien aparentemente podría ser una buena noticia que haya normas técnicas que se estén adoptando, ¿qué tan estrictas son esas normas técnicas y qué tanto están dejándole más campo a la industria para tener más margen de maniobra? Eso está por verse. Y en China también han adoptado recientemente una prohibición de los sistemas abiertos. De nuevo, yo considero también que eso es una medio falacia, si bien eso fue una directriz desde la COP6, la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control de Tabaco, de buscar que por lo menos los sistemas abiertos se prohíban. La realidad es que esa diferencia entre sistemas abiertos y cerrados es un poco absurda, porque pues hasta los sistemas cerrados son susceptibles de ser manipulados por el consumidor. Entonces, creo que es una falacia esa diferenciación entre sistemas abiertos y cerrados, pero bueno, no obstante, ahí está esa decisión de China de adoptar prohibición de sistemas abiertos. Para los que no sepan, los sistemas abiertos son esos que nos mostraban Camilo y Adriana, que yo puedo abrir y yo puedo hacer mis propias mezclas y puedo manipular la fuerza con la que sale el vapor y el aerosol, perdón. Y entonces son más, digamos, el consumidor puede hacerlos más a la medida, ¿no? De sus gustos y de sus necesidades. Pero pues por supuesto eso permite pues, que el consumidor y experimente con una cantidad de sustancias infinita, ¿no? Entonces pues nos introduce de nuevo pues unos riesgos que son de preocupación. Ahora, esto es para ilustrarles los retos que tenemos en términos de la lista, cuál es la lista de sustancias, ¿sí? Aquí solamente un ejemplo de 3 de los países que han decidido tener lo que llamamos una lista blanca, que es no decir que está prohibido, sino que está permitido poner en los productos. Canadá, ustedes ven, Holanda tiene una lista mucho más restringida. Son un poco más de 20 sustancias las que permite, 23 sustancias si mis matemáticas no fallan. Pero fíjense qué comparte con las otras listas. Entre las 3 listas solamente hay 4 productos comunes, ¿sí? China es el que es un poco más laxo en su lista permitida. Ustedes ven, pues son alrededor de 100 sustancias permitidas en el caso de China. Pero, de nuevo, comparten muy pocas con Canadá y con Países Bajos, ¿no? Entonces, fíjense el reto que tenemos, porque no hay una estandarización en la respuesta, ni siquiera cuando estamos hablando de sustancias permitidas, ¿no? Esto es publicado por médicos por una Canadá Libre de Humo, que es una ONG que hace seguimiento a la normatividad en control de tabaco. Ahora, ¿qué nos dice las directrices del convenio marco? Porque finalmente nosotros somos un país signatario del convenio marco, pues deberíamos ceñirnos a lo que dicen las directrices. Las directrices del convenio marco que no se han actualizado desde la COP6, ¿no? O sea que ya tenemos un atraso de muchos años, porque la última COP fue la COP 8, la COP 9, perdón, la COP 9 tuvo lugar el año pasado.
Entonces eso les da una idea de cómo estamos de rezagados en directrices, ¿no? Y pues el año pasado además la COP fue muy restringida en sus temas. Esperemos que este año, en la COP10, pues tengamos una corrección y una actualización en estos temas que son tan urgentes. Pero ¿qué nos dicen las directrices de esa COP? Nos dicen, los países miembros del convenio marco deben considerar, primero, prohibir, o segundo, regular estos sistemas. Incluso como, y les dio opciones, digo, si lo van a regular, opciones, como productos de tabaco o como medicamento o como productos de consumo o en otra categoría según sea apropiado, pero le pone una condición, contemplando un elevado nivel de protección de la salud humana. Ese es el benchmark, ese es el estándar al que debemos apuntar, que la respuesta regulatoria permita un elevado nivel de protección de la salud humana. La situación en Colombia claramente no está respondiendo a esta directriz. Ya Camilo también hizo mención a que ha habido unos esfuerzos de regulación en Colombia, no es que no haya habido una discusión desde 2014, y aquí hice una línea de tiempo, ¿no? De cómo ha sido la historia. En 2014 ese primer proyecto de ley fue archivado por tiempos, lamentablemente tenía además un contenido muy infortunado, estaba hecho muy a la medida de lo que quisiera ver la industria. Luego tuvimos otro proyecto de ley, el 124 en 2016, que pretendía modificar la ley 1335, se archivó en debate, tenía un antecedente previo en 2015, que tenía esa misma intención, que también se archivó, en ese caso fue se expiraron los tiempos. Y luego tuvimos en 2017 otro intento que también fue archivado por tiempos. En 2020 se radicó otro proyecto, el 039, que también pretendía modificar la ley 1335, tuvo ponencia para segundo debate, y el antecedente de ese fue otro proyecto que fue archivado por tiempo, que era el 174. Entonces, fíjense que ha habido varios intentos, algunos de regulación específica, arrancando de ceros, otros de modificar la ley 1335, que es la ley de control de tabaco, que pretenden es incorporar estos productos dentro de la ley, pero empiezan a colgarles micos y a desdibujarlos, y ese es parte del problema. Y hoy en día tenemos uno en Cámara, que es el 493, que ya pasó primer debate, que debería surtir segundo debate, debería haber surtido segundo debate ahorita en junio, y estaba anunciado, pero hasta donde yo sé, pues no va a ocurrir. Vamos a ver. Pues ya estamos en junio muy avanzado, pero pues no podemos descartar que de pronto en los últimos días algo pase. Pero ese es un proyecto que francamente no responde a ninguno de los lineamientos establecidos por OMS. Entonces, pues ahí tenemos un serio problema digamos, de desalineación. Uy, espero que ya estén viendo mi pantalla bien. Entonces, esa es la triste historia. La triste historia es que desde 2014 tenemos identificada la necesidad de regular, pero la respuesta regulatoria no se ha dado y nos hemos empantanado en el Congreso, siempre estrellándonos con el lobby industria y con grupos de interés que o bien han tratado de avanzar proyectos que no van en la línea conveniente para salud pública, o han tratado de distorsionar los que venían, digamos, como bien encaminados, y si no los logran encauzar, pues terminan empantanándolos en los debates y prolongando las agendas, ¿no? Todas las tácticas que ya conocemos de dilación que ocurren y pues no prosperan. Esa es la realidad. En todo este contexto de debates ha habido conceptos y documentos de posición, por supuesto del Ministerio de Salud, y aquí los destaco, pero también de sociedades científicas, y está el policy brief del IETS, que digamos que fue un ejercicio de diálogo de política incluyente, en donde se dieron una serie de recomendaciones de cuál debería ser el camino que debería tomar un país como Colombia al respecto, y la conclusión de ese policy brief fue que deberíamos buscar reglamentarlos como productos de tabaco, darles el mismo tratamiento que de productos de tabaco. Creo que por razones de tiempo no me voy a extender más, pero voy a sacar algunas conclusiones
sobre el proyecto de ley que, digamos, que pareciera que tiene más chance de pasar, que es muy grave, que es el 493, sería una ley contraria al principio de no regresividad. Nos echa para atrás y nos debilita ambientes libres de humo, la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. En ese sentido es un proyecto regresivo de la protección al derecho a la salud. Entonces eso nos da una alerta. No es un instrumento normativo apropiado para los contenidos técnicos que se abordan. Claramente ahí nos mete unas cosas que no están basadas en evidencia. La introducción del discurso de daño reducido no demostrado y además atribuyéndole al daño reducido una función que no está, para la que no es adecuada. Y pues claramente es un proyecto de ley que reproduce el discurso de la industria tabacalera y que lo que pretende claramente es interferir con la política de control de tabaco. Esa es la situación normativa y bueno, voy a parar ahí para que tengamos tiempo de atender discusiones y además porque sé que Adriana tiene más cosas para comentar. Muchas gracias. Gracias, doctora Blanca, súper interesante. Y sí, tenemos muchísimas preguntas. Tal vez, Adri, ¿quieres que demos alcance a alguna de esas preguntas ya o las dejamos todas hacia el final? Yo pensaría que podemos darle alcance a algunas en este instante, ya que venimos hablando como ese tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctora Blanca, por ese contexto. Más claro no podrías haberlo contado. Y pues esto que tiene que ver con esas acciones de política pública que desde aquí como equipo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social pues hemos estado súper pendientes y abanderando. Y les íbamos a hablar más adelante de eso, pero pues ya ella lo ha abordado. Entonces yo creo que sí podemos hacer un espacio de preguntas, pensaría, por el tiempo también. Listo, Adri, muchas gracias. Tenemos varias preguntas relacionadas con el tema de reglamentación. Creo que la doctora Blanca ya abordó ese tema con detalle, de cómo hemos avanzado o cómo viene el país avanzando en el tema de reglamentación. Entonces le damos paso a otras preguntas de otro estilo. Por ejemplo, nos dicen la señora Luz Marina Muñoz, las personas que no fumamos pero que estamos cerca de alguien que está usando un cigarrillo electrónico, ¿nos puede hacer daño para la salud como los cigarrillos tradicionales? ¿Quieres que yo conteste o contestas tú, Adriana? No, Blanquita, dale, contesta. Mira, la evidencia que tenemos insuficiente para decir qué tipo de daño causa la exposición a el aerosol del producto, pero como lo mencionaba ya, mediciones que se hacen, por ejemplo, de material particulado, que los que tengan alguna formación aquí en temas de calidad de aire, material particulado es un contaminante de interés, que de hecho es nuestro principal contaminante cuando hablamos de calidad de aire, intramuros y extramuros, ¿no? En Colombia. Las micropartículas del aerosol son capaces de ingresar muy profundamente, y me excusan mis colegas médicos, yo no soy médico, entonces no uso lenguaje tan preciso ni elegante como mis colegas médicos, pero digamos en lenguaje muy coloquial, son capaces de penetrar muy profundamente en nuestro sistema respiratorio y ahí es donde viene la oportunidad de causar daños a la salud. ¿Qué sabemos en general de los estudios que se han hecho de exposición a material particular? No de esta fuente, sino de múltiples fuentes. Sabemos que aumentan el riesgo de cáncer, sabemos que son factores que exacerban el asma y otras enfermedades respiratorias, sabemos que nos generan complicaciones cuando hay infecciones respiratorias de otro origen. Y sabemos que son precursores de enfermedades cardiovasculares también y que pueden aumentar riesgos de enfermedad cardiovascular. Yo no puedo hablar de cuál es el riesgo específico de estos productos en particular, pero que la presencia de altas concentraciones de material particulado cuando se utilizan en espacios cerrados, pues ya nos prenden alarmas suficientes, en mi opinión, justifican que por lo menos mientras tenemos una regulación específica, y así lo hemos recomendado nosotros en instituciones educativas, por lo menos, que en instituciones educativas se adopten medidas voluntarias de promoción de ambientes libres de aerosol. Porque lo pueden hacer las instituciones. De hecho, la Universidad de los Andes es un ejemplo de ello.
Muy bien, y relacionado un poco con lo que estás comentando, nos preguntan, digamos que ya se ha visto el tema del consumo de estos aerosoles en el transporte público. ¿Está permitido o prohibido el uso de vapeadores en el transporte público, en un Transmilenio o en un bus convencional? Ahí sí me gustaría atenerme a lo que digan mis colegas del ministerio, por favor. Pero en este momento no hay una prohibición específica como la que tiene hoy los productos de cigarrillo tradicionales, que sí tiene, digamos que, una lista de los lugares que están prohibidos su consumo. Sin embargo, pues es importante resaltar que no debería consumirse en estos espacios y en espacios donde afecta a otro tipo de personas, más por digamos que por basados en estos riesgos pues ambientales que pueden causar estos productos basados en ley novena. Adicionalmente, si existe una exposición a menores de edad, que pues bien lo contempló la doctora Blanca, relacionado con el Estatuto del Consumidor. Entonces, del consumidor y con el Código de Policía, donde prohíbe el expendio a menores de edad y demás de productos que puedan afectar, tener efectos en la salud y de sustancias psicoactivas. Asimismo, pues todo lo que hace parte, que también vi por ahí una pregunta que si está permitido, hay algún tipo de registro en Colombia. Pues en Colombia en este momento no tiene una regulación específica, tiene que cumplir con las disposiciones reglamentarias del Estatuto del Consumidor. Sin embargo, pues todos estos productos que puedan tener algún componente de cannabidol, pues sí, digamos que en este momento no ha salido la reglamentación para permitir su producción. Muy bien. Camilo, También nos... ¿te Sí, permite? Sí, sigan. Ay, perdón. No, complementando, yo creo que hay que recordar, porque quizás no todos tenemos en mente qué es lo que el Estatuto del Consumidor nos garantiza en este momento como usuarios, como consumidores en Colombia. Nosotros tenemos derecho a que no haya publicidad engañosa. Entonces, toda forma de publicidad engañosa que la detectamos permanentemente en estos productos. ¿Por qué? ¿Engañosa en qué sentido? No nos dicen qué contenido, no hay claridad sobre los contenidos. Hay falsas promesas de salud, hay falsas promesas, incluso de otro tipo de efectos. Yo he visto publicidad que dice que esto es si comiste pesado, esto te ayuda a hacer la digestión mejor y aludiendo indirectamente al tema de manejo del peso y ese tipo de cosas, peligrosísimo. Entonces hay publicidad engañosa, pero por montones. Y el otro elemento es que el Estatuto del Consumidor sí habla de que la superintendencia puede tomar medidas administrativas cuando hay productos que representan una amenaza especial para el bienestar de los niños. ¿Sí? El estatuto tiene unas disposiciones específicas de protección a los niños y jóvenes. Yo siempre, es una broma un poco pesada, pero digo que tenemos más actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las características técnicas de las persianas en Colombia que de estos productos. Y a mí que me digan cuál es el tamaño del riesgo poblacional de uno y otro. Entonces, a veces como que yo comprendo que estos son temas y esto lo hago como una reflexión desde la profunda irresponsabilidad sobre la que podemos actuar quienes estamos del lado de sociedad civil. Por favor, no lo entiendan como un reclamo, ni más faltaba, pero pues sí creo que es muy diciente digamos, de lo difícil que es que haya contundencia en la implementación de lo que tenemos a mano, que el estatuto nos da unas herramientas como país. Porque pues siempre hay unos temores de enfrentarse a industrias que tienen un poder económico y una capacidad, digamos, de devolverse con medidas de litigio contra las entidades. Entonces las entidades van con pies de plomo, y eso lo digo yo desde afuera, desde la comodidad de sociedad civil, ¿no? Lo advierto. Pero sí es importante que la gente reconozca qué es lo que hay consagrado en el Estatuto del Consumidor, que de por sí sería ya una medida de contención. No nos resuelve todos los problemas, indudablemente, pero si se aplicara a rajatabla, sería una medida de contención.
Doctora, nos preguntan por acá que en dónde se puede consultar el policy brief del que mencionabas hace un momento. Este lo encuentran en la página del Ministerio, en el repositorio institucional digital está. Y en la página de IETS también, en el Perfecto. portal de publicaciones también está. Perfecto, mil gracias. Adri, te escuchamos. Listo, entonces ya para terminar nuestra presentación, y más que una presentación, pues como les decíamos, queríamos tener como este espacio de conversación que a todas luces es súper pertinente y necesario en este momento. Y bueno, ya entonces para terminar, Cami les va a mostrar en datos, ¿sí? A contarles un poco más sobre los datos que tenemos para Colombia, que ya la doctora Blanca hizo como una introducción allí, pero pues queremos mostrarles qué hay en términos de estos datos y contarles al final, pues, cuáles son nuestras apuestas como política pública en este tema, pues que ya lo hemos mencionado a lo largo de la presentación y a lo largo de esta conversación, pero pues que vale la pena hacer ese zoom final allí de lo que hay que hacer, que es mucho, pero bueno, ya en ese momento al final lo comentaremos. Entonces, Cami, adelante. Entonces, algunos datos relevantes, pues digamos que la prevalencia del consumo por ciclo de vida de los productos de tabaco tradicionales, pues se enfoca básicamente, o el mayor cantidad de fumadores están entre la población de 25 y 34 años, y para la población, y para los productos o los cigarrillos electrónicos, el mayor número de fumadores o de personas que han probado los cigarrillos electrónicos están entre la población entre 12 y 24 años. Entonces, por eso digamos que hacíamos un zoom muy especial en esta presentación sobre esta población. La prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico, si bien en el último mes, que sería como el consumo habitual de este tipo de productos, según las mediciones de la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas de 2019, aún es muy baja, pues sí comienza a generar una preocupación debido a que, contrario a lo que digamos que argumenta la industria que está enfocada en estos productos para dejar de fumar, pues se están enfocando en una publicidad y promoción bastante fuerte en la población adolescente y joven. Entonces, digamos que esta encuesta pues, nos arroja que el 0.67% de la población pues, o de los encuestados, pues ha consumido cigarrillos electrónicos en el último mes, y la prevalencia de vida está cercana al 5.3%, que es las personas que alguna vez han probado estos dispositivos. Algunos datos también relevantes, pues ya la doctora Blanca nos traía los datos del tercer estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en la población universitaria de 2016, donde resaltaba pues el consumo de 16.1% en esta población, el cual fue un estudio que se hizo en 4 países y se adelantó esta investigación en 80 universidades correspondientes a esos 4 países. Y en la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes de 2017, pues traemos este dato de 15.4%, que son las personas o los niños entre 13 y 15 años que han podido o han experimentado con estos productos o han consumido en alguna vez en su vida. Sí. Listo, Cami, muchísimas gracias por ese contexto reiterado, que ahí el mensaje clave que hemos traído durante toda esta conversación, soy reiterativa con esto, es el ojo que tenemos que poner en sobre todo el curso de vida de los más jóvenes, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Porque como ya ha sido ampliamente explicado a lo largo de esta conversación, pues allí es donde la industria tabacalera está moviendo todo lo que tiene para hacer ese marketing y recapturar a esta población que ya se había perdido, como decía la doctora Blanca, se había ido perdiendo con el cigarrillo tradicional, y pues que claramente el objetivo de ellos es recapturar esta población. ¿Cuáles son las opciones de política pública? Y creo que ahí también la doctora Blanca hizo una lectura rápida y súper clara de hacia dónde vamos. Bueno, la apuesta nuestra como Ministerio de Salud y Protección Social es evidentemente la adición de la regulación de estos productos a la Ley 1335 de 2009, con un escenario complejo. El escenario legislativo para nadie es un secreto que en Colombia es complejo, no solamente para este tipo de productos de la industria tabacalera, sino para otro tipo de productos, también para el tema de los alimentos, y que aunque no estamos pues
no estamos hablando del mismo tema, pero sí tienen como esa misma lógica con respecto a todos estos temas de lobby y todo esto que sucede pues allá en lo legislativo. La parte técnica, digamos, ya está dada, el concepto técnico por parte del Ministerio de Salud y de todo ese aporte que hacen las organizaciones civiles y la academia para tener evidencia contundente, pues está ahí. Y esperamos avanzar fuertemente en los años que vienen en el marco del nuevo Plan Nacional de Salud Pública en la regulación de estos productos tan necesarios. Y ahí pues hay varias propuestas que se han hecho, que aquí está la regulación como tal de estos productos sucedáneos e imitadores de tabaco como productos que puedan hacer parte del marco de regulación vigente, lo que estábamos diciendo en el marco de la ley 1335. Otra forma es regular estos productos como medicamentos para la cesación tabáquica, ¿sí? Entonces decirle a la industria, listo, bueno, está bien, ustedes dicen que esto es un producto para las personas que quieren dejar de fumar y por tanto es algo así como una terapia, es algo terapéutico, es algo médico, farmacológico, entonces bueno, regulémoslos como medicamentos que podrían llegar a ser en este tema de la cesación del tabaco. Otra propuesta es la regulación específica de estos productos como productos de consumo humano. Y otra que sería interesante y estaría en línea con lo que ya algunos países han hecho, por ejemplo, que es el ejemplo de esta semana de México, para nosotros es inspirador, es la prohibición total para la fabricación, comercialización, importación, uso, consumo y publicidad y patrocinio de estos productos en Colombia. Eso sería, voy a decirlo en términos coloquiales, sería un hit. Y ahí, pues bueno, México habrá que ahondar mucho más en esa experiencia que está teniendo México, que es una experiencia cercana y que los expertos de estos temas, cuando hablamos de la evidencia y retomamos la evidencia, lo importante que es hacer política pública basada en la evidencia, pues siempre tener cuidado de dónde viene la evidencia, ¿no? Siempre tener evidencia de primera mano, libre de conflicto de interés. Eso ha sido algo que los expertos que hacen parte de esta comunidad de control de tabaco nos han insistido mucho cuidado con la evidencia que estamos leyendo. Entonces habrá que, bueno, documentarnos sobre lo que está pasando en México y seguir adelante con estas opciones de política, haciendo la tarea. Aquí el mensaje es súper clave. Este mensaje de divulgación y de información asertiva es súper clave para lograr allí hacer la presión que necesitamos en el ámbito legislativo. Así que desde allí la compañía, digamos, la compañía desde la labor que hacen las organizaciones civiles, de las acciones que hace la sociedad científica, las sociedades científicas, pues para nosotros es súper importante en este tema. Y pues no sé, Cami, si quieras terminar con esta diapositiva, esta conversación, y bueno, Sí, si pues de pronto básicamente ahorita sus preguntas. acaso un poco pues hacer ese zoom como qué podemos hacer como ciudadanos para favorecer o para aportar en el control de tabaco y de estos nuevos productos, pues está todo lo que tiene que ver con incidencia política en los diferentes sectores, digamos que esa incidencia que se podemos lograr desde nuestras diferentes organizaciones para la regulación o lograr una regulación de estos nuevos productos, el incremento en los impuestos a los productos de tabaco, como ya se mencionó, pues es una medida costo efectiva, la medida más costo efectiva para disminuir la prevalencia del consumo, asimismo el aumento de las advertencias sanitarias, el cual pues se recomienda que esté sobre el 60% de las caras principales de empaques y etiquetas, lo cual pues es una medida que ayuda a reducir la incidencia en el consumo, o sea, ayuda a prevenir que nuevos consumidores digamos que lleguen a estos productos. Asimismo, podemos aportar en informar a la comunidad primero sobre los riesgos y exposición de los productos de tabaco y de estos nuevos productos de los que hablamos en el día de hoy. Y también, pues, informarle a la población fumadora que pueden acceder al Programa Nacional de Cesación. También podemos aportar en aspectos de inspección, vigilancia y control, básicamente aportando información a las entidades de control, las cuales pueden ser la Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías, las secretarías de salud ambiental, que son las que hacen todo este proceso de inspección y vigilancia sanitaria, y exigir en los establecimientos donde, bueno, donde consumimos nuestros productos, pues la protección de los ambientes libres de a los administradores. Y asimismo, pues verificar esa interferencia de la industria tabacalera que tiene, pues, que podemos hacer nosotros como control social con esas veedurías sobre la transparencia en la gestión pública
y verificar las fuentes de información de cualquier tipo de información que se vaya a compartir en cualquier, digamos que en cualquier lugar, no importa. Sin embargo, sí hay que verificar que las fuentes sean unas fuentes oportunas. Del mismo modo, y antes de irnos, pues queremos hacer una cuñita aquí con, primero con estos dos, digamos que eventos que se están desarrollando en este momento. Primero tenemos el curso de acción colectiva para el control de tabaco, el cual pueden encontrar en la página de la Liga contra el Cáncer. Y en este momento, durante este mes, también se estará desarrollando un concurso en la página del Instituto Nacional de Cancerología, el cual pues también está enfocado en todas estas acciones que se adelantaron en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Entonces, los invitamos a acceder. Pues, digamos que han sido unos grandes aliados y cuentan con insumos y cuentan con todo el apoyo que hemos dado desde el Ministerio de Salud para su desarrollo. Y el mensaje de esta última parte que nos mostraba Camilo es que esta tarea no la podemos hacer solos como Ministerio de Salud y Protección Social. Por eso hoy nos acompaña la doctora Blanca Llorente desde la sociedad civil, o sea, y también las sociedades científicas. Todas las personas, todas y todos estamos convocados a generar acciones de control del tabaco, por supuesto, conociendo esta información, manejándola de la mejor manera, de la manera más asertiva más bien, y pues esa es la invitación, a trabajar en equipo y seguir adelante con estos grandes retos, porque son enormes los retos que nos dejan estos productos y a la vez seguir en paralelo y no bajar la guardia con las acciones de control de tabaco del tabaco y de este consumo tradicional de cigarrillo que sigue estando ahí y que tenemos que seguir propiciando acciones de información, educación y comunicación para evitar, por ejemplo, que los niños y los jóvenes vayan también al consumo tradicional de cigarrillo. Ahí es súper clave el tema de las advertencias sanitarias, como lo decía Camilo. Decirle a la gente es obligación nuestra, es parte de lo que debemos hacer, contarle a la gente que quiere dejar de fumar en un momento de su vida, que tiene derecho a acceder a los programas de cesación de tabaco en la prestación de servicios de salud. Eso es un derecho y digamos que nuestra labor allí puede ser divulgarlo. Todas las personas que quieran dejar de fumar tienen derecho al acceso a estos programas de cesación de tabaco y así. Todo esto que hacemos a través del curso de acción colectiva, que está buenísimo y valga la pena la cuña, interesante que lo puedan hacer. Es un curso súper fácil, participó toda la sociedad civil, digamos los amigos que están en la comunidad de control de tabaco, estaba la Universidad de los Andes, hay temas muy interesantes allí y todas estas iniciativas también aprovechamos porque sabemos que están nuestros territorios conectados hoy como en esta actividad de cierre, si se quiere, de esta conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco 2022, pues de paso agradecerles todo lo que sabemos han hecho en territorio, toda la divulgación que hicieron, sus estrategias de información, educación y comunicación que aquí las recibimos. Sea este el espacio para agradecerles a todos, en general a todas las personas que nos acompañan. No sé si Cami quieras agregar algo más y la doctora Blanca. No sé si hay... Solo agregar que ya tenemos cerca de 500 graduados en el curso, después de un mes de haberlo lanzado. Entonces, estamos muy contentos y vamos a tener por ahí unos 1000 más este mes. Entonces, es fácil, ya hay mucha gente haciéndolo. Además, tenemos el gusto de tener gente en todos los departamentos. Y eso de la cobertura a nivel nacional nos tiene muy contentos, pero obviamente tenemos que seguirlo profundizando. Pero digamos que estos resultados tempranos nos demuestran que el curso es una cosa que es viable, que la gente lo puede tomar y concluir de manera muy rápida y terminan muy informados y van a quedar, pues, digamos, mucho más empoderados. Es un instrumento además en nuestras acciones de trabajo con las comunidades, para no tener que desgastarnos tanto. El curso es totalmente gratis. Lo único que se necesita es que haya acceso a Internet. Es decir, lamentablemente, la única barrera de acceso. Pero los invito también, si tenemos gente que sé que hay gente de las regiones, una manera de promover estos temas es invitando a las personas de las comunidades a que hagan el curso y nos van a ayudar a hacer mejor el trabajo desde cada uno de nuestros roles. Al que tiene que hacer un rol de inspección, tiene mucho mejor informada a su contraparte en la comunidad cuando hace el curso, por ejemplo. Entonces nos hace mucho más fácil el trabajo a todos.
Sí, anímense con el curso. Son solamente 9 módulos, casi que, o sea, por mucho se tardan entre 15 y 20 horas. Entonces, los invitamos que está muy interesante y pueden aprovechar todo ese conocimiento para llevar a cabo en sus labores diarias. Bueno, doctores Blanca, Adriana, Camilo, mil y mil gracias por esta charla. De verdad que estoy de acuerdo con algunos comentarios que nos hacen aquí de felicitaciones, muy amena, muy entretenida, muy académica y muy profesional de parte de todos ustedes. Doctor Weimar, si quiere pasar a dar cierre a la sesión. Bueno, muchas gracias. Sí, en nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, quiero extenderles el más sincero agradecimiento por su participación en este encuentro de Diálogos en Salud en la versión número 64, con una gran acogida. Estuvimos cerca de los 350 participantes. Muy seguramente por lo interesante del tema y la dinámica que se llevó durante esta sesión. Para la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales es de gran relevancia poder contar con una asistencia que sea importante en este tipo de eventos, puesto que el propósito es que con estos espacios podamos discutir sobre temas que sean trascendentales en el sector salud, contando por supuesto con expositores que comparten, además de sus investigaciones, su conocimiento, como la doctora Adriana, la doctora Blanca, el ingeniero Camilo. A ellos muchísimas gracias por esta interesante participación y a todos los organizadores también que hacen posible desde el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación Pública. Entonces, sin más, le ratifico nuestro agradecimiento y esperamos poder también contar con su participación en una próxima edición de Diálogos en Salud. Muchísimas gracias de parte de acá. Para nosotros, les decíamos al principio, es un gusto y es un honor tener una persona experta como la doctora Blanca Llorente, pero además traerla a casa, traerla a nuestro Ministerio de Salud y Protección Social, y de verdad, gracias a ustedes, al doctor Weimar y su equipo, a la Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales, y creo que aquí el mensaje también es clave, esa invitación también nosotros mismos dentro del Ministerio de Salud y Protección Social a trabajar en equipo, y yo creo que esto que hacemos acá con Diálogos en Salud es maravilloso. Y bueno, creo que Cami podrá decirlo también, nos sentimos muy orgullosos de haber hecho parte de esta sesión el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Mil gracias. Mil gracias. Vale, mil gracias a ustedes. El orgullo es todo nuestro de haberlos tenido con nosotros. A todos los demás, a todos los asistentes, mil gracias por haber estado con nosotros. Quedan cordialmente invitados a una nueva sesión en el mes de julio. Les estaremos llegando oportunamente la invitación en otro tema fundamental para la salud pública de nuestro país. Doctores, mil gracias. Doctor Weimar, buena tarde. Muchas gracias. Feliz día para todos. Hasta luego.